Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Tripas de Gato. Y como ustedes sabrán, el misterio de los casos sin resolver sin duda es algo que se disfruta investigar e indagar con tal de encontrar alguna pista. Y justo lo que están a punto de ver les hará pensar en todas las teorías acerca de un misterioso incidente que dejó como resultado a 5 víctimas. O al menos eso es lo que se cree. Este es el caso de los niños Sodder. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Giorgio o George Sodder fue un inmigrante italiano que a los 13 años había llegado a Estados Unidos para trabajar y poder tener una mejor vida. El resultado de ese esfuerzo lo vio en 1915 a sus 20 años, pues se convirtió en dueño de unos transportes de carga, lo cual, además de dejarle buenos ingresos, el destino hizo que conociera a Jenny Cipriani, una joven de padres italianos con la cual se casó y se fueron a vivir a una granja en Fayetteville, un lugar que en su mayoría estaba poblado por italianos. La pareja era popular entre los vecinos y por su posición económica era muy respetada, pues siendo tan jóvenes ya tenían un negocio exitoso, una granja y una enorme casa de 2 pisos. Pero como no todo es perfecto, George era conocido por ser un hombre que no se podía tratar a la ligera, ya que le gustaba expresar su ideología política sin temor, exponiendo su oposición a Benito Mussolini, además de opinar sobre temas cuestionables sin importarle ofender a alguien. Obviamente esta posición le trajo muchas discusiones y hasta enfrentamientos con otros pobladores italianos. Sin importar las críticas, la familia fue creciendo. En 1923 nació su primer hijo, al cual llamaron John, y en los siguientes años nacieron 9 más. Joseph Samuel nació en 1924, Mary Ann en 1926, George Jr. en 1929, Maurice Antonio en 1931, Martha Lee en 1933, Lois Erico en 1935, Jenny Irene en 1937, Betty Dolly en 1940 y Sylvia en 1943. Tras la llegada de la última integrante, la dinámica familiar cambió. Joseph, el segundo hijo, había tomado la decisión de integrarse al ejército para servir en la Segunda Guerra Mundial, por lo que estuvo ausente varios años. Los otros hermanos mayores trabajaban y ayudaban en el negocio de sus padres, mientras que los más pequeños acudían a la escuela. Algo que los Sodder disfrutaban era pasar el tiempo juntos, siendo las fiestas decembrinas la celebración más esperada por la familia, y aunque la Navidad de 1945 no fue la excepción, lo que esa noche les esperaba marcó un antes y después en sus vidas. Eran alrededor de las 7 de la noche. Mary Ann o Marion, como solían decirle, regresaba a casa después de trabajar en una tienda del centro. La joven de 19 años estaba feliz porque había ahorrado dinero para poder comprarle a sus hermanas unas muñecas. Siendo las 10 de la noche, el cansancio se hizo presente. George y George Jr. fueron los primeros en irse a dormir porque habían trabajado desde temprano, mientras que las niñas seguían jugando, por lo que le pidieron a su madre que las dejara dormir más tarde, a lo cual ella accedió con la condición de que Maurice y Erico fueran a encerrar a las vacas y gallinas, cosa que les gustaba hacer porque sentían que eran encargos para adultos. Luego de unos minutos, Jenny también se fue a dormir, llevándose a la pequeña Sylvia de 2 años para su cuna. Hay que tener en cuenta que en ese piso dormían en diferentes habitaciones, además de los padres y Sylvia, John, Marion y George Jr., mientras que en el ático, por mero gusto, dormían el resto de los hermanos, que eran las 3 niñas y los 2 niños. Y para llegar a ese lugar, debían subir por una delgada escalera. A las 12:30 de la noche, mientras el silencio invadía la casa, el teléfono sonó. Jenny fue la única que lo escuchó y corrió a contestar para que nadie se despertara. Al otro lado de la línea, una mujer preguntaba por alguien que Jenny desconocía, así que le dijo que estaba equivocada y le colgó. Esa llamada le sirvió para darse cuenta que Marion se había quedado dormida en el sillón, que las luces estaban encendidas y que las cortinas estaban abiertas. Así que aprovechó para acomodar todo. Trató de no hacer ruido y regresó a la cama,
En el trayecto confiaba que sus hijos seguían dormidos. Siendo la 1 de la madrugada, un fuerte golpe en el techo interrumpió el sueño de Jenny, y aunque estaba espantada se quedó en silencio para poder descifrar de qué se trataba, pero no escuchó más hasta que se quedó dormida. Pasó media hora y una vez más Jenny se despertó, pues esta vez un olor a quemado había invadido el cuarto. Al abrir los ojos y ver con mayor claridad, se dio cuenta que en el cuarto que era utilizado como oficina de George había fuego. Jenny gritó para despertar a George, tomó a Sylvia y despertó a sus hijos. El fuego se estaba saliendo de control y el humo ya era espeso. Todos bajaron con rapidez y se les sumó Marion, que estaba en el sillón. John y George Jr. se arriesgaron a subir por sus hermanos, pero ya era imposible entre tanto fuego, ya que la escalera estaba en llamas. Incluso sus cabellos empezaron a incendiar, pero lograron apagarlos. Todo era un caos. Jenny intentó llamar a los bomberos, pero fue inútil porque la línea estaba muerta, la misma que minutos antes había sonado. Marion corría con los vecinos para pedir auxilio y George, desesperado, trepó por una pared para llegar a la ventana del ático mientras gritaba que le llevaran la escalera, que siempre permanecía en el mismo lugar, ya que era imposible sostenerse por sí solo. Pero la sorpresa fue que la escalera no estaba en el lugar de costumbre. George, sin dejar pasar tiempo, fue por sus camiones de carga para derribar la pared, pero estos no encendieron, lo cual era igual de extraño porque ese día habían sido utilizados e inspeccionados. Las opciones estaban agotando y entonces pensó en el agua de los barriles, pero esta estaba congelada en su totalidad. Parecía que todo estaba en su contra. Incluso un conductor que vio el incendio rápidamente manejó a la taberna más cercana para llamar a los bomberos, pero estos nunca contestaron. Los minutos pasaban lentamente y ante sus ojos solo podía verse la casa desplomarse en medio del fuego, sin poder hacer nada por los pequeños que se habían quedado atrapados. Fue hasta las 8 de la mañana que los bomberos llegaron a la casa, pero evidentemente ya era muy tarde. El jefe de bomberos dijo que lamentaba no haber podido llegar a tiempo, pero la escasez de recursos por los estragos de la guerra les impedía actuar en incendios de esa magnitud. Y aparte, esa noche no había un bombero que supiera manejar el camión cisterna, así que tuvieron que esperar a alguien que sí supiera hacerlo. Aún con todos los inconvenientes y siendo ya tarde, analizaron el lugar con tal de hallar los restos, pero esto resultó sorprendente, pues no había nada, ni un pequeño resto óseo que por lo general suele haber en este tipo de casos, pero no había nada. Era como si los niños nunca hubieran estado ahí. Una versión que no se confirmó fue que los bomberos sí habían encontrado restos, pero prefirieron no decir nada por el simple hecho de evitarle más dolor a la familia. Dentro de los interrogatorios a la familia para esclarecer más las cosas, el testimonio de John resultó un poco extraño, y es que primero dijo que cuando escaparon, él sí había logrado subir al ático para alertar a sus hermanos, pero no le hicieron caso. Después cambió la versión y dijo que más bien solo les había gritado desde abajo. Especialistas dijeron que lo que realmente pudo haber pasado con John y su declaración fue que el humo ya había alcanzado a los niños, dejándolos inconscientes, y eso lo impactó tanto que prefirió bloquear esa escena. Cuando los Soder supieron de la posibilidad de que sus hijos estuvieran vivos, dedicaron el resto de sus vidas a hallar a los pequeños, siguiendo cada pista, cada testimonio y cada avistamiento, sin importar que implicara viajar o pagar dinero. Todo con tal de saber la verdad. Sin embargo, la policía creía que los niños sí fallecieron ahí, y como debían concluir el caso, el 30 de diciembre determinaron que los menores habían muerto por sofocación a causa del incendio, el cual supuestamente había sido generado por un desperfecto eléctrico. Y para el 2 de enero se realizó una ceremonia simbólica, a la cual los padres no fueron porque estaban destrozados. La familia obviamente no aceptó el veredicto, principalmente porque George declaró que él mismo se había encargado de poner nuevo cableado e inspeccionó que todo marchara bien, justamente para evitar un accidente, por lo que no dudó de que esto había sido provocado. Para los Soder, ver su casa en ruinas era traumante, así que a pesar de que les dijeron que preservaran el lugar para futuras investigaciones, prefirieron hacer un jardín conmemorativo para sus hijos desaparecidos, porque la muerte
no era opción. Llenaron el lugar de tierra y flores y sin dejar pasar más tiempo comenzaron a investigar por cuenta propia todas las pistas que tenían y poco a poco fueron hallando información importante. Los Soder desde un inicio no rechazaban la idea de que todo se tratara de venganza, pues George tenía muchas enemistades por su postura política y creía que la mafia siciliana tenía algo que ver o incluso alguna organización que robaba transportes también podía estar involucrada. Esto se relacionaba de algún modo con lo que sus hijos mayores declararon cuando vieron días antes un auto estacionado con sujetos extraños cerca de la casa y se la pasaban viendo a los niños cuando salían de la escuela. Curiosamente, los vecinos también apoyaban esta teoría de que todo se trataba de la mafia. George recordó que en octubre un vendedor de seguros lo visitó para hacerle saber lo importante que sería cuidar la vida de su familia, pero al negarse a comprar, el vendedor le dijo: su casa podría prenderse fuego y sus hijos ser destruidos por hacer sus sucios comentarios acerca de Mussolini. Por si esto no fuera lo suficientemente sospechoso, ese vendedor fue parte del jurado forense para determinar el motivo del incendio e insistió que todo quedara como un accidente. En ese mismo mes, un hombre merodeó su casa. Cuando George lo vio, el sujeto le dijo que solo estaba buscando trabajo y que la caja de fusibles podía generar un cortocircuito. Por este motivo, George había decidido cambiar todo el cableado para las fechas navideñas. Un conductor dijo que al pasar por ahí esa noche había visto a unas personas lanzar bolas de fuego contra la casa, lo cual podía haber sido lo que Jenny escuchó en el techo. Incluso meses después la nieve se derritió por completo entre los arbustos. Silvia encontró una bola que parecía una granada casera. El jefe de bomberos también tenía algo que aportar, y es que había guardado en secreto que supuestamente ese día encontró un corazón, el cual puso en una caja de metal y lo enterró para no decir nada. Esto solo se lo confesó a un pastor, quien inmediatamente dio parte a George y rápidamente fueron a desenterrar la caja. Al analizar el órgano descubrieron que solo se trataba de un hígado fresco de cerdo y que recientemente había sido colocado ahí. El bombero tuvo que decir la verdad y declaró que lo hizo solo para ponerle fin al sufrimiento de la familia y que aceptaran que sus hijos habían muerto. Sin embargo, otros dicen que esto fue creado por la policía para ya no tener que ver más a los Soder. Todas estas teorías fueron acogidas por quienes se interesaron en el caso, pero nunca lograron esclarecerlas, ni siquiera los propios Soder, que al final del día ya ni siquiera les importaba saber el motivo del ataque. Ahora solo querían saber dónde estaban sus hijos, pero esto pasó a ser un misterio. Lo que sí se pudo explicar fueron algunas cosas que en su momento eran todo un enigma, como la línea del teléfono que había sido cortada por error, ya que minutos antes del incendio los vecinos atraparon a un ladrón de piedra que por equivocación cortó el cable de teléfono, perjudicando a varias casas sin que nadie se diera cuenta. El sujeto recalcó que no tenía nada que ver con el incendio, pero misteriosamente su ficha de arresto y datos personales desaparecieron de las investigaciones. La mujer que marcó por error también fue contactada y simplemente dijo que se había equivocado de número. Y sobre los camiones que no funcionaban, se dedujo que por las ansias de George por actuar rápido, había ahogado los motores. Algo que también formó parte del misterio fueron los avistamientos de los niños en otros lugares, desde que los vieron con otras familias hasta que eran explotados en otro país. Los Soder viajaban cada vez que algo así les decían, pero siempre la respuesta era negativa. Hasta que, cansados pero con esperanzas, en 1950 George y Jenny colocaron un enorme cartel con las fotografías de los 5 niños en la ruta interestatal 16. En este se podía leer, además de los datos personales de los niños, la recompensa de $10,000 en caso de que alguien supiera algo. Para 1967, los Soder por un momento sintieron que habían encontrado a uno de sus hijos, pues 2 pistas fuertes resonaron. La primera fue cuando una mujer de Houston escribió una carta para la familia, diciéndoles que Louis le había revelado su verdadera identidad.
George fue inmediatamente al lugar, pero la mujer ya no quiso hablar, aunque afortunadamente el supuesto Louis sí quiso, solamente que le negó ser la persona que buscaba, a pesar de tener algunos rasgos parecidos, y luego no volvió a saber de él. El contacto con ese hombre para George fue diferente, pues creía que mentía sobre su identidad, pero no pudo hacer algo más. Meses más tarde, otra carta con sellos de Central City llegaban a casa de los Soder. En esta había una fotografía de un hombre de 30 años aproximadamente, la edad que su hijo tendría para ese momento, mientras que los rasgos eran similares a los de Lois, y al reverso tenía escrito: Lois Soder, amo al hermano Francis, chicos Ilil, A901-32 o 35. A pesar de que trataron de investigar lo que este escrito decía, todo fue en vano, pues nunca pudieron localizar a la persona de la foto. Esto les hizo mantener más la esperanza. En el trayecto de búsqueda, Jenny dio a luz a otro hijo, y a pesar de que trataban de ser felices, se sentían incompletos. Hasta que George murió a los 74 años en 1968. Y Jenny en 1989, no sin antes encargarles a sus hijos que debían continuar con la búsqueda. Solo John, el mayor, no quiso seguir porque para él sus hermanos ya no estaban en este mundo y nunca más quiso hablar del tema. Los nietos de los Soder prometieron seguir investigando cada pista que surgiera aunque pasaran los años. Sin embargo, nunca más obtuvo algo relevante, por lo cual hasta el día de hoy se ha mantenido como uno de los casos más misteriosos de Estados Unidos, a pesar de que para algunos no haya duda de que los menores murieron en ese incendio, mientras que para otros fueron apartados de su familia, obligados a vivir y olvidar su origen por algún motivo que se desconoce. ¿Y tú, cuál crees que fue la verdad? Este fue el caso de los niños Soder. Y llegamos al final de otro video de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Quiero saber qué team son ustedes. Si ustedes creen que desaparecieron los niños o si creen que murieron en ese incendio. Déjenlo en comentarios, vamos a estar leyendo sus opiniones. Y muchas gracias a todos los que se han vuelto ayudantes del maligno. Nos apoyan bastante para que estos videos puedan seguir saliendo. Y si ustedes quieren ser ayudantes del maligno, lo pueden hacer convirtiéndose en miembros de este canal. Otra forma también de apoyarnos es suscribiéndose, dándole me gusta, nos ayudan muchísimo con sus me gusta y también compartiendo nuestro contenido. Y para que no se pierdan nada de lo que estamos subiendo, pueden activar la campanita para que YouTube les avise todo el tiempo las cosas que estamos compartiendo con ustedes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en las redes que ustedes conocen. Y chéquense todo lo que está haciendo Tripas de Gato, como los archivos oscuros y los casos de bolsillo, historias pequeñas por si no tienen mucho tiempo. Gracias a todos los que se han unido a nuestra familia de Tripas de Gato. Gracias por sus mensajes que estamos leyendo. Si ustedes quieren estar más cercanos con nosotros, pueden seguirnos en Instagram, ya que ahí compartimos todo lo que hacemos el día a día. Les compartimos música, películas y algunas actividades que realizamos, así que pueden irnos a seguir terminando este episodio. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.